Esta es una aplicación que tenemos dos cercos virtuales que los tenemos aquí metidos en la tablet y también los podemos tener en el móvil. Y vamos a los vallados para controlar que todo esté bien. Si queremos modificar algún vallado, pues ponemos los puntos y modificamos. Como ya hemos visto en la aplicación que todo el ganado estaba en orden, ahora vamos a dar una vuelta y confirmamos que todo está bien. Esto es el collar, es un dispositivo geolocalizador y con cierre virtual. Tiene dos placas solares laterales y una batería. Lleva un audio y cuando les da 3 veces el audio, les da un pulso eléctrico. Lo que se trata es de que no les dé el pulso eléctrico. Una vez que aprenden, no les da pulso eléctrico nunca. Ellas llegan al audio y se vuelven. El cerco virtual va vía satélite, o sea, eso funciona siempre. Y los datos de movimiento y todo eso van vía telefonía móvil. El manejo de la aplicación es súper sencillo y el ganado aprende en 1 minuto. En el día a día del trabajo es un antes y un después el manejar el ganado con los collares a no manejar. Tú en todo momento sabes dónde tienes el ganado. Va, chatico. Yo tenía un cercado normal de alambre de espino de toda la vida. ¿Para qué yo lo quería los collares? Era para hacer una ganadería rotacional, para rotar. Pues ahora con esto le haces una zona de exclusión y ya no entra el ganado. Viendo la facilidad que tiene esto, y pues lo utilizo para todo. Para salir a las rastrojeras, para andar montes que no andaba, lo utilizo para todo. ¡Acá! Este ganado te lo metas a un monte y te limpia el monte, evites incendios y regeneres ese monte también. Aquí en Ujue no había ninguna vaca, hoy tienes 270 vacas en el pueblo. En esta zona tienes 4 personas que nos hemos instalado en 2 años, prácticamente. Te sirve para asentar población. La ganadería con esto es mucho menos esclava que antes. Te da tiempo para hacer otros trabajos, para dedicar tu tiempo al ocio, a las vacaciones, a lo que tú quieras. O sea, te da una facilidad de manejo increíble. Yo creo que con esto la ganadería puede tener un futuro en zonas como estas extensivas. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.